Familia 2.0. Todos sabemos por la situación tan dura que está atravesando nuestro país y por supuesto vamos a tratar este tema que es súper importante porque proteger a tu familia, a nuestros hijos, que son lo más preciado. Nosotros estábamos hablando en los programas anteriores que qué tan importante es abrirles totalmente la tecnología, que ellos se enteren de lo que pasa, que no se enteren, cómo hay que hablar con ellos sobre esta situación. Aquí tenemos a nuestro experto que nos va a guiar para saber cómo podemos hacerla. Nelson Mayla, él es neuropsicólogo y nos acompaña el día de hoy para hablar precisamente de este tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo aquí en el programa. Como mencionábamos, la situación en nuestro país está complicada. Nuestros hijos deben enterarse de lo que está sucediendo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, la realidad es compleja. Si acompañar a nuestros hijos en todo su trayecto de vida es un reto, imagínate ahora que vivimos una situación de conflicto social, de guerra interna, de violencia. Es tremendamente complejo para los padres. Y la pregunta está dada. Tenemos que platicar con nuestros hijos, tenemos que mencionarles la realidad. Si cuando nosotros también estamos sufriendo de trastornos de ansiedad, cuando nosotros también nos estamos sintiendo vulnerables, ¿qué debemos hacer? Lo primero siempre va a ser conservar la calma. Recordemos que nuestros hijos son nuestro modelo a seguir. Es decir, ellos imitan mucho de las acciones que nosotros realizamos, ¿sí? Hay que tener algunas pautas de acuerdo a la edad de los chicos. Generalmente después de estos eventos que hemos vivido, se generan lo que se denomina trastornos de ansiedad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros como padres de esto? Pues a través de las edades. De 0 a 5 años es un grupo que todavía no es tan vulnerable. ¿Por qué razón? Porque es un grupo que no entiende tanto el contexto social, pero sí se da cuenta de las cosas. Es un grupo de niños que perciben nuestro miedo, nuestra angustia. Los factores en ellos que pueden incidir e inclusive la sintomatología es la enuresis, es decir, se hacen pipí en la cama, el miedo a dormir solos, el querer estar solo con nosotros. Si vemos estos síntomas, sabemos que en edades de 0 a 5 años ya estamos empezando con un trastorno de ansiedad. Ahora, es importante también saber por qué debemos decirles las cosas, porque es inevitable que conversemos con los abuelos, que conversemos con los amigos, que vengan los vecinos y te digan, ¿viste lo que pasó? Y los niños estén en este entorno. Entonces, no podemos ocultarles la realidad, sí buscar el lenguaje correcto para hablar con ellos. Exacto, como les había mencionado, de ciertas edades nosotros podemos predisponernos a hablar con ellos, ¿sí? ¿A qué edad, por ejemplo? Desde los 6 a los 11 años, que es un grupo bastante ya afectado. ¿Por qué razón? Ellos entienden la realidad, están yendo a clases bajo un contexto virtual. Entonces ellos evocan... Ya no hay pandemia, ¿qué exacto, pasó? ellos evocan ya esta sintomatología de, por ejemplo, frustrarse, ¿por qué no puedo salir a jugar al parque? ¿Por qué no puedo ir con mis amigos? Se enojan, esa ya es una sintomatología. El grupo más afectado está entre los 11 a los 17 años. Porque ya son chicos que entienden todo el contexto social, ¿sí? A ellos son chicos que ya ven la televisión, que ya ven las noticias, que están vinculados en redes. Y aparte frenan también su vida, porque si es, voy a ir a tal lugar, no, mi amor, ahorita no se puede salir, entonces ellos también como que sí detienen su vida. Exacto, ¿por qué? Porque los adolescentes son chicos muy sociables, ¿ok? Y van a analizar eso y no van a poder salir con sus amigos, no van a poder divertirse de cierta forma y tienen el contexto de las redes sociales, que como papás muchas veces no podemos limitar el contenido que ellos ven. Justamente vi en TikTok algo que realmente me conmovió. Ahorita está una película muy sonada que se llama La Sociedad de la Nieve, que es justamente esta tragedia que viven los uruguayos en los Andes. Y claro, él contaba de que cuando él regresó, tenían que explicar pues el tema del canibalismo que tuvieron allá, que comer sus compañeros, y que claro, uno de los hijos era chiquitito, y no nos puedes blindar de ciertas cosas, quizás tú no lo hables con tu familia, pero ese niño salía al colegio, y un amiguito le había dicho, oye, es cierto que tu papá comía carne de sus amigos, y el papá había tomado una decisión, dijo, a ver, o le oculto esto a mi hijo, o le cuento de cierta forma que él pueda comprender, y él había dicho, a su hijo le había dicho que ellos tuvieron que
que los amigos que morían les prestaban sus músculos para que con esos músculos ellos puedan trepar la montaña y salvarse. Entonces él había explicado eso. Entonces cuando los niños venían y le decían, oye, tu papá siento que comía carne, él con una tranquilidad le decía, no, pasó esto, y les explicaba, porque no los podemos blindar. Quizás yo no le cuento a mi hijo, pero en el colegio va a venir alguien que sí, los papás sí les contaron, y le va a decir, oye, siento que tu papá está en esto y todo lo que sea, el otro, siento que el país está así. Entonces no los podemos blindar, pero me gustó mucho la forma de explicarle algo tan complejo como es lo que tuvieron que hacer estas personas allá arriba, de una forma lúdica. Podemos hacer lo mismo con todas las situaciones, que por lo menos comprendan y que no les agarren en curva, porque claro, uno llega al colegio y te pregunta un niño, ¿viste que mataron en las cárceles? Y el otro, ¿qué? Que no vi, que te sienten como vulnerables. Es importante tomar en cuenta que nuestros hijos son nuestro modelo a seguir, ¿ok? Y para ello, pues, lo importante es conversar. Y dependiendo de las edades, vamos a darles un conocimiento asertivo sobre la situación que está pasando. Las siguientes pautas tal vez nos puedan ayudar. Por ejemplo, no dejarlos solos, tratar de acompañarlos, sobre todo en sus clases virtuales. La rutina. El ejercer una rutina o tratar de que la rutina no se rompa es muy importante porque ellos se apegan a este modelo de rutina y se sienten seguros. El otro ámbito es conversar acerca de la realidad de lo que está viviendo el país. ¿Cómo hacerlo a esa edad? ¿Cómo hacerlo con este En el caso de los Precisamente chiquitos, con esto. en base a este tipo de analogías, ¿no? O sea, de 5, que De decía 0 a usted, de 5 años. o sea, De 6 a 11 años. de Sí, 6 a 11, 11 años. que son un poquito más Ajá. grandecitos, ellos ya entienden un poquito la realidad. No esperemos que conversen, como lo había mencionado, con otros amiguitos, con los vecinos, sino nosotros irles explicando sobre el contexto social y cómo puede afectarnos. Por ejemplo, ¿cómo le explico qué es una pandilla? ¿Qué es el narcotráfico? Y que estamos en como que lo que En una guerra. ¿Qué es esto? ¿Cómo le ¿Cómo le dices eso a explico? tu hija? Ajá, porque claro, Para si mí ha explico- sido muy complicado. Yo tengo que Ajá. decir, yo tengo a mi hija Rafaela que tiene 10 años y sí me ha dicho como, mamá, pero explícame qué está pasando. Y la verdad es que yo intento decirle, pero es que no, mi cerebro es como que me dice, no tanto, no vayas ahí, no guerra, no, o sea, Es que, no, claro, no. La verdad es que es bastante explicas complicado. narcotráfico y el narcotráfico te lleva a drogas. No, y después de drogas aparte te lleva a ellos son como, sexualidad ¿y qué es y eso? todo. ¿Y Ajá, qué es? ¿Y qué es? Entonces Además que tienes están que... en una edad en la cual preguntan todo, pero Claro, ¿por qué? ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde ¿Y por está qué? pasando? Y nos va a pasar a nosotros. ¿Cómo sería el entonces, ejemplo para poder hacerlo? Lo importante es enfrentar la realidad, hablar sin tapujos, ¿sí? Decirles las cosas como son, pero en un contexto un poquito más suave, ¿sí? ¿Por qué razón? No puedo usar a esa edad las analogías que estábamos usando con los más Claro. chiquitos. Tenemos que indicarles que es una pandilla, que es un GDO, por qué se da esto, bajo qué parámetros ellos hacen lo que hacen, para que tengan un poquito el contexto, sobre todo de cuidarnos, ¿sí? De cuidarnos y sobre todo no hay que sobreexponerlos a los noticieros, a las redes, porque ahí van a tener En una crudo. visión diferente de lo que nosotros Claro. tenemos les que estamos explicarles. diciendo. Y creo que es importante también en todo este contexto hablar de los niños cuyos padres son militares, cuyos padres son policías y que la están pasando en una angustia Terrible. distinta a la nuestra, Claro. porque quizás nosotros podemos ver a estos personajes como nuestros héroes, personas que están saliendo para defendernos. En cambio, para muchos niños, hijos de militares y de policías, es mi papá está yendo a entregar su A vida una y no guerra. está pensando en que yo me estoy quedando solo. Entonces, cambia también el contexto y la realidad en la cual vivimos cada uno de nosotros. Lo importante es hacerle entender a estos niños, a estos jóvenes, que es el trabajo del papá, es el trabajo de mamá y que mamá va a estar cuidado, que ellos se van a proteger, que ellos van a estar informándoles a los hijos acerca de lo que pasa. Una llamada, sí, mi hijo, tranquilo, estoy bien, no te preocupes, es mi trabajo, pero no por ser mi trabajo voy a exponerme. Entonces, ellos también van a estar más tranquilos en ese ámbito. Doc, y hay que camuflar las emociones de los papás porque esto nos tiene tenso a todos, esto nos deprime a todos. Y claro, a veces uno dice, yo no quiero que mi hijo me vea tenso, yo no quiero que mi hijo me vea preocupado. Tengo que camuflarlo, sí tienen que verme vulnerable porque nos sentimos vulnerables todos. Que vea que papá también se deprime, que mamá también está preocupada o mejor no. Es importante tomar en cuenta una cosa. Nuestros hijos adoptan todos los modelos que nosotros realizamos. No es recomendable ocultarlo, pero sí saber expresarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque antiguamente a nosotros como hombres se nos daba un perfil muy duro de emociones, no llorar, ¿sí? No sentirse triste, no sentirse deprimido, pero eso tampoco evoca un resultado positivo con los chicos, ¿sí? Los chicos tienen que saber que papá se siente angustiado, pero que papá o mamá están haciendo las cosas Buscando la para solución. protegerlos, ¿sí? Dándoles las herramientas
capacitándoles, informándoles sobre la situación, para que ellos también, como son más grandecitos, puedan entender una realidad. Ok. No mentir, que yo creo que es importante, no ocultar que estamos viviendo una situación difícil, no encerrarlos en una burbuja, porque también pasa que no veas esto, no salgas, no tengas contacto, para encerrarlos y decirles no pasa nada. Yo creo que eso puede ser contraproducente, porque cuando vuelves a la normalidad y regresas a tus clases presenciales, habrán muchos niños que estén hablando del tema. O enfrentan una realidad que no es la que ellos percibían. Y en el caso, desafortunadamente, que haya alguna acción que a ellos los vincule, pues no van a saber cómo enfrentarla, ¿sí? Otra recomendación que yo les puedo dar es, vamos a sacarle los ámbitos positivos a esto. Algunos papás están pasando más tiempo con sus hijos, ¿sí? Pueden unir, estrechar esos lazos familiares en base a una rutina, en base a juegos, que les va a permitir a ellos también afianzar esto. Eso me gusta mucho, lo que usted menciona, Doc, porque precisamente, claro, ayer nos reunimos los 4 para jugar y yo veía la cara de mi hija, de esa diversión y de pasarla súper bien, y claro, todos lo estábamos pasando súper bien, pero también creo que sí, lo que decíamos ayer, es importante informarse, pero no sobreinformarse, no pasar todo el tiempo, porque claro, los chicos escuchan todo el tiempo escuchando noticieros, en redes sociales escuchando exactamente lo mismo, apenas prendo el televisor, vuelve y repiten lo mismo de lo que pasó hace 3 días, entonces claro, toda esa sobreinformación y todo ese ambiente tan tenso es del que se llena el hogar. Entonces, está bien informarse, está bien hablar con ellos, pero no estar constantemente en eso, sino darnos de ese tiempo también para jugar, para hablar de otros temas, para conversar en el almuerzo o en la cena de algo totalmente diferente y no estar solamente hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, que era lo que sí nos sucedió mucho en pandemia. Era como de lo mismo y todos estábamos ya saturados y como decía la flaca, y llegaba alguien y era hablar de lo mismo, entonces como que también lograr... Sí, informarnos, pero lograr también disipar un poco y poder darle la vuelta a esta situación que, como usted dice, muchos padres pueden tener también la posibilidad de compartir más con los hijos y disfrutar tratando otros temas y haciendo otras actividades. Es importante tomar en cuenta que si nuestros hijos presentan esta serie de síntomas como la onicofagia, la tricotilomanía, el ataque pánico, la respiración y el miedo, es importante que acudan a un profesional, ¿sí? Es muy importante. Y sobre todo educarnos no con odio, porque sí veo que en muchas cosas y en muchas expresiones que tenemos es odio, porque esto es un tema a la final político, y en la familia nos escuchan que si es que en esta casa somos de tal idea política, tenemos que odiar al que es contrario nuestro. Yo escucho papá que odia al que piensa diferente que él, todo, y niños que hablan de política con un odio, porque esto es culpa de este tal político, o de tal y el uno y el otro. Entonces aprendemos a que si es que en esta familia somos de esta línea política, hay que odiar al que es de la otra, y estamos educando con odio y no estamos educando que es como, digamos, aquí pensamos así, hay otras personas que piensan así, pero no es el enemigo, no es el contrario. Entonces yo sí veo niños que, claro, están creciendo con una política de odio. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tenemos que tomar en cuenta que no tenemos que educar en odio, sino en base al amor. Y haciendo que nuestros hijos expresen sus emociones. Y no porque piense diferente es el enemigo, es malo, hay que odiarlo. Y nos quedamos con eso, ¿no? El hecho de que nosotros somos el reflejo de lo que queremos que sean nuestros hijos, así que cuidemos las palabras, cuidemos las imágenes, cuidemos el lenguaje que utilizamos a la hora de hablar con nuestros hijos, y primero mantener la calma uno, primero tranquilizarse uno, primero entenderlo uno, antes de hablarlo con los chicos, porque si voy desesperado, angustiado, probablemente mi hijo también termine angustiado porque ve la angustia en mí. Entonces, tranquilizarnos, saber qué es lo que está pasando, revisar siempre las noticias para entender el panorama en ese momento y luego sí dar una explicación que sea apropiada de acuerdo a la edad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro especialista por estar junto a nosotros el día de hoy. Nelson Mayla, neuropsicólogo, nos acompañó para hablar sobre este tema que es súper importante. Ya sabemos ahora cómo poder actuar ante esta situación. Obviamente utilizar las palabras adecuadas dependiendo la edad de nuestros hijos, pero sí no mantenerlos en esta burbuja. Hablar claramente de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, pero desde la tranquilidad de cada uno de nosotros y con todo el amor del mundo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Queru, no generemos odio, no más odio. El mundo está para que se entregue más amor y ya no tanto odio, así que hablarlo de una manera más consciente. Gracias, Doc, por estar junto a nosotros. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros ya regresamos con más. 10:35 de la mañana.